Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar ahora de un tema que es bien importante. Una campaña de vacunación anunciada por el Ministerio de Salud Pública para los niños. Está con nosotros el doctor Francisco Pérez. Él es el subsecretario nacional de vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, hablamos de vacunación contra la poliomielitis, la rubiola y el sarampión. Enfermedades que están, de hecho, erradicadas desde hace muchos años, pero que, como decía en la rueda de prensa con la OPS, OMS y el Ministerio de Salud, en cualquier momento podrían volver, si es que no hay además una prevención en los países. ¿Cómo está la situación? Buenos días. Buenos días, Milton. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, la poliomielitis y el sarampión y la rubiola son enfermedades que el Ecuador ha tenido la certificación de eliminación, es decir, nosotros ya llevamos varios años con la certificación de eliminación. Sin embargo, de sarampión, por ejemplo, hemos tenido 3 brotes en los últimos 10 años. El último brote fue en el 2012, que tuvimos un brote de 300 personas, de 300 niños. Después de esto se hizo una campaña similar a la que estamos haciendo ahora mismo, que precisamente es la campaña para evitar la reintroducción de estos virus en el territorio nacional. Tanto el sarampión como la poliomielitis son enfermedades inmunoprevenibles, ambas potencialmente mortales, la poliomielitis con unas secuelas importantísimas en cuanto a la movilidad de las personas que enferman. Poliomielitis también fue erradicada en el país. Sin embargo, alrededor del país hemos tenido alertas de que existen ya algunos casos. Por ejemplo, en Perú salió hace unas pocas semanas que había ya riesgo cerca de la frontera de Ecuador de un nuevo brote de sarampión, y precisamente nosotros por eso desde el año anterior, no es una cosa reciente, sino que hemos planificado precisamente una campaña de vacunación indiscriminada para todos los niños de 12 años, de menores de 12 años, menores de 13 años, es decir, hasta los 12 años, 12 meses, 29 días, esa es la indicación, y mayores de un año, es decir, vamos a vacunar a todos los niños, son alrededor de 3 millones de niños que van a recibir la vacuna, y la idea es que nosotros podamos vacunar al 95% de los niños en al menos 80 cantones en el Ecuador. Es un reto muy importante, seguramente más importante incluso que la campaña de vacunación 900, por lo que es una población sensible, todos son población pediátrica, y para eso hemos venido preparándonos alrededor de los últimos 6 meses. ¿Por qué el Ecuador, doctor, es considerado como un país de alto riesgo de reintroducción de estas enfermedades? Lo dijo el representante de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué características tenemos para que nos consideren así? Bueno, son básicamente 2 motivos. El primer motivo es que durante los últimos 5 o 6 años hemos tenido una reducción constante de las tasas de vacunación. Esto a nivel mundial, no solo nosotros, pero nosotros con especial énfasis en la temporada del COVID. La temporada del COVID, nosotros cuando llegamos al gobierno encontramos que no teníamos abastecimiento de sarampión, por ejemplo. Para el 2021 no se había comprado la vacuna de sarampión y nosotros hicimos los deberes, compramos, pero por supuesto ya hubo un espacio de tiempo y unas oportunidades de vacunación que se perdieron. Y desde ahí en adelante también hemos tenido algunos problemas para poder completar la cobertura de vacunación. Eso por un lado, y por otro lado tenemos también algunas zonas donde que las condiciones socioeconómicas no son adecuadas, y eso también ayuda a que aumente el riesgo. Es decir, por ejemplo, la polio es una enfermedad que se transmite por vía oral, es decir, un virus que se transmite por la boca. Entonces, las condiciones sanitarias tienen mucho que ver con estos procesos. Entonces, estos son dos de los principales motivos para que nosotros estemos, pero sobre todo las bajas coberturas. Entonces, la idea que nosotros tenemos o el objetivo que nosotros tenemos con esta campaña de vacunación es precisamente vacunar a todos los niños menores de 13 años para poder tener una cobertura del 100% y poder evitar el riesgo de contagio. Hasta el momento no hemos tenido contagios, tuvimos el último
caso de sarampión, por ejemplo, un brote Ujú. en San Antonio de Ibarra el año anterior, en el mes de diciembre, que fue controlado de manera adecuada, se hizo todo lo que teníamos que hacer, ventajosamente no tuvimos más casos derivados de este, y precisamente lo que queremos es tener una cobertura como la que tiene ahora, por ejemplo, la provincia de Imbabura, por este proceso que pasó en diciembre en todo el territorio nacional. Son las 8:28. Estamos hablando sobre la vacunación en el Ecuador con Francisco Pérez, subsecretario nacional del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Y en la línea de lo que preguntaba Milton, el ministro de Salud mencionaba que tomaron, por ejemplo, la polio y encontraron que el 85% de los municipios estarían en riesgo alto o muy alto. ¿A qué se debe este riesgo, sobre todo en la polio? Sí, precisamente es por lo que contaba. Muchas gracias por la pregunta, Verónica. Mire, tenemos las bajas coberturas, este es uno de los motivos por los que estamos en riesgo, y otra es, existen sectorizaciones de algunos cantones donde que las condiciones sociodemográficas, las condiciones de vida no son adecuadas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora mismo con las inundaciones, por ejemplo, que la falta de saneamiento pone en riesgo a la salud. Todas estos casos se evalúan como una herramienta de la OPS, y precisamente esta evaluación nos ayuda a saber cuáles son los cantones donde existe mayor riesgo, ¿no? Entonces, tenemos unos cantones que tienen mucho riesgo y otros que tienen riesgo. Entonces, riesgo bajo, tenemos muy pocos cantones que tienen riesgo bajo, y riesgo alto sí tenemos alrededor de 90 cantones, del 90% de cantones en este rango. Le escuchaba al ministro de Salud en el anuncio de esta campaña que inicia en mayo, decir que no es necesario vacunar al 100%, por eso la campaña apunta al 95%. Y además, que ya está en marcha el proceso de compra de las vacunas, $8 millones, ¿verdad? Sí, las vacunas ya las hemos comprado, ya Uh-huh. tenemos casi todas las vacunas. Acá estamos esperando que llegue esta semana el último lote de vacunas de polio. El resto ya las tenemos acá, sarampión, rubiola, y ya las tenemos con nosotros. Y efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos hay un gráfico que demuestra muy bien qué es lo que ocurre, y es el número de susceptibles que tenemos. Es decir, los susceptibles son las personas que no tienen vacuna. Mientras más personas vacunadas tengamos, incluso teniendo casos importados, por ejemplo, casos de personas que no se han vacunado, al tener al menos el 95% de las personas ya que no sean susceptibles porque tienen, nos va a ayudar precisamente a que el contagio no sea efectivo y que disminuyan las tasas de contagio o que no se produzca. Es más o menos lo que pasó con el COVID. No sé si recuerdan, a medida que íbamos vacunando más gente, menos personas se iban enfermando y menos velocidad de transmisión tenían hasta que aparecieron las variantes. Pero bueno, este es el principio, ¿no? Es decir, no necesariamente tenemos que tener el 100% en todos los lugares, pero necesitamos tener tasas muy altas de vacunación para poder también tener, por un lado, mantener la certificación en el país, y por otro lado, salvaguardar la salud de nuestros niños. Ahora, para que gente muy joven que nos esté escuchando, que seguramente no tienen idea de lo que estamos hablando, de las enfermedades me refiero, cuéntenos, el sarampión es más conocida, pero cuéntenos usted, ya nos dijo algo sobre la poliomielitis, cómo se contagia, pero qué tipo de enfermedades, y también la rubiola. Bueno, la rubiola y el sarampión son enfermedades que se conocían anteriormente como enfermedades eruptivas de la infancia, es decir, se asumía ya que en la infancia íbamos a tener estas enfermedades. La vacunación ayudó, son enfermedades que se presentan en la piel básicamente, pero la polio, sobre todo la polio, es una enfermedad que se transmite por vía oral y que antes de la vacunación era causante de muchas muertes en el mundo. Nosotros veíamos las secuelas de las personas que lograron sobrevivir a la polio, pero había mucha mortalidad en las personas contagiadas. Y las secuelas de la polio son, pues, es una enfermedad que tiene una parálisis flácida, es decir, se pierde el tono muscular, y esto hace que las personas se discapaciten, ¿no? Nosotros recordamos, los que tenemos ya algunos años, que teníamos compañeros en escuela, por ejemplo, o en colegio, que tenían secuelas de polio. Esto las últimas generaciones no lo han visto, y precisamente uno de los motivos también por los que se ha dejado un poco de lado la vacunación es que hemos perdido el miedo, ¿no? Nosotros durante los últimos 20 años casi ya no se ven estas enfermedades, no hemos tenido las nuevas generaciones, las nuevas madres, los nuevos padres no recuerdan
estas enfermedades y precisamente por eso un poco dejamos de un lado la vacunación y precisamente llamando un poco al recuerdo, un poco a la memoria, hemos tomado a Máximo, que eran el icono de la vacunación de nuestra infancia, precisamente para recordar, no tanto a los niños, pero recordar así a los padres que crecimos con Máximo, que es necesario poder ir, llevar a nuestros niños a vacunar y que la vacuna salva vidas. Claro, ahora me recuerdan que uno de los casos icónicos de alguien que tuvo polio en la historia es el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos en 1930, 1933 aproximadamente. Ahí está un caso de poliomielitis. Ahora, usted dice, le hemos perdido el miedo y también le hemos perdido el respeto a las vacunas. Mucha gente que no cree en las vacunas, ya lo vimos con el COVID y tuvimos a nivel mundial, protestas de rechazo a la vacunación. Hay familias que creen que sus hijos no se los debe vacunar. Sí, efectivamente, hemos tenido ya algunos casos. Ventajosamente en el Ecuador no superan el 5% de las familias, estas familias que podrían denominarse antivacunas, pero yo creo que tenemos muchas tareas pendientes y precisamente una de las tareas pendientes que estamos retomando es la comunicación efectiva, la comunicación de riesgo, el riesgo que puede causar que nuestros niños no estén vacunados y las ventajas y beneficios que tiene la vacunación. La vacunación junto con la potabilización del agua son seguramente los mejores inventos del siglo anterior, ¿no? Entonces, precisamente nosotros apelamos a la memoria de las madres y los padres, a la memoria de Máximo, para que la gente acuda a los centros de vacunación. Vamos a tener 10 semanas de campaña de vacunación. La mayoría de estas semanas, alrededor de 7 semanas, vamos a estar vacunando a población cautiva, es decir, a todos los niños que están escolarizados en centros de desarrollo infantil o en guarderías. Y el resto del tiempo, o durante todo este tiempo, durante las 10 semanas, vamos a también tener habilitados los centros de salud para la vacunación. Y vamos, las últimas 4 semanas de esta campaña de vacunación, vamos a tener lo que nosotros conocemos como vacunación casa a casa y monitoreo rápido de vacunas. Es decir, vamos a ir por los barrios vacunando, contando a las personas que no han accedido a la vacuna. Seguramente hay muchas personas que no están escolarizadas y precisamente para esos niños es esta estrategia, ¿no? de buscarlos casa a casa o los niños que todavía no tienen contacto con el sistema educativo. Son las 8:35, estamos conversando con Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia, Prevención y Control del MSP. Doctor, hablando de las vacunas de la rubiola, el sarampión y la polio, ¿estas están dentro del esquema normal de vacunación? ¿O por qué se ha dejado de vacunar o qué ha pasado en este tiempo? Sí, efectivamente están dentro del esquema regular de vacunas, o sea, son parte del plan, de lo que antes era el plan ampliado de inmunizaciones, ahora es el esquema nacional de inmunizaciones, son parte de las vacunas de alguna forma obligatorias del Ministerio de Salud Pública. Y como digo, la pandemia ha causado muchos estragos durante el primer año y medio, sobre todo de pandemia. Los centros de salud, que son los lugares donde se vacuna, permanecieron cerrados. Y durante el periodo de vacunación, el periodo del 2021, pues nosotros, el gran esfuerzo fue vacunar para COVID, ¿no? Y eso impulsó también tanto las acciones del Ministerio de Salud y como las acciones ciudadanas a que nos protejamos del COVID y dejemos un poco atrás las otras. Nosotros hemos venido recuperando coberturas, poco a poco hemos venido recuperando coberturas, pero precisamente el impacto que tuvo la pandemia y además el descenso de las tasas de vacunación anteriores nos están ahora poniendo en riesgo y precisamente por eso es necesaria esta vacuna. Hay que decir una cosa, ya al menos 4 países de Latinoamérica ya han realizado el año anterior esta misma campaña de vacunación. Colombia es un ejemplo de ello. Colombia hizo este esfuerzo el año anterior, ahora nos toca a nosotros y estamos también trabajando, por ejemplo, con los países vecinos para hacer vacunaciones bilaterales y también de población migrante. Solamente para finalizar y una puntualización, doctor, es que el cuadro básico de vacunación, que ya lo menciona Verónica, que incluye otras también, es un tema muy importante. Se había dicho en semanas anteriores que ahora mismo todos los dispensarios del Ministerio de Salud Pública a nivel país tienen la dotación adecuada de vacunas, y esto además dentro del programa de desnutrición crónica infantil. Recordemos que la vacunación también es parte importante de la lucha contra la desnutrición crónica infantil.
Efectivamente, ¿no? El gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo para tener abastecimiento total de vacunas. Hemos tenido que trabajar horas, muchas horas extras para que puedan tener la distribución, sobre todo, o sea, es decir, que en todos los centros de salud tengamos esta vacuna. Nos apoya UNICEF, nos apoya OPS y estamos trabajando, por supuesto, con la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Y además, hace algunas semanas, por ejemplo, nosotros hemos mejorado gran parte de nuestro sistema de refrigeración y conservación de la vacuna, sobre todo en las partes donde que menos capacidades teníamos. Hace poco entregamos congeladores específicos para mantener las temperaturas adecuadas en todos Sucumbíos y en toda la Amazonía, y son esfuerzos que los vamos llevando a cabo gracias al apoyo de varios cooperantes y también gracias al el apoyo de todo el Estado en su conjunto, ¿no? Este ejercicio de vacunación, este programa de vacunación, tiene el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Educación, como no puede ser de otra manera, permitiendo que todos sus niños se vacunen, el MIES con sus centros de desarrollo infantil, Fuerzas Armadas que nos ayudan con la movilización y seguridad, y también el Ministerio del Interior, por nombrar solamente algunos de los que están más implicados en esto, y por supuesto la coordinación de la Vicepresidencia de la República. Muchas gracias, doctor Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud. Gracias por la información y tenga buen día.